Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buen día. Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento tengo el gusto de presentarles un estudio basado en Marcos 10, del 32 al 45, donde vamos a aprender lo que los discípulos y nosotros podemos ver en la actitud de Jesús. Y vamos a preguntarnos si se deben buscar posiciones o no en el reino de Dios. ¿En qué nos modela Jesús a nosotros como discípulos y como líderes? Y si hay posiciones en el reino de Dios, ¿cómo se logran? Jesús va entonces con sus discípulos, Él va delante de ellos y ellos van subiendo a Jerusalén. Jerusalén estaba en un lugar más alto, donde Él iba a dar su vida por todos nosotros. Y vamos a ver lo que Jesús les enseña a ellos, en primer lugar, y también en base a una petición que dos de los discípulos le hacen a Jesús. Jesús iba con una actitud de determinación. Nos dice el Evangelio de Lucas 9:51, que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y dice Marcos que Jesús iba delante de ellos y los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo, posiblemente porque al llegar a Jerusalén pues estaban sus enemigos que querían matar al Señor. Y luego dice la lectura, y tomando aparte de nuevo a los discípulos, comenzó a decirles lo que había de suceder. Esto se lo dice a ellos por tercera vez. Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, y 3 días después resucitará. Él, conociendo el plan perfecto de Dios por el cual había venido en su primera venida, lo hizo con determinación y con gozo. Dice Hebreos 12:2, que por el gozo delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Él vino en su primera venida como siervo, con humillación, pero luego de su resurrección él fue exaltado. Vemos en el profeta Daniel 7:13 y 14, dice Daniel, y en las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este es el plan grande de Dios. Pero antes el Señor, como nos dice Isaías 53:12, fue humillado hasta la muerte, contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los pecadores. Esta actitud del Señor Jesús de humillación, de servicio, contrasta con la actitud de dos de sus discípulos, Juan y Jacobo, quienes le hicieron una petición. Se acercaron a Jesús diciendo, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieres que haga por ustedes?, les preguntó. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Esto estaba implicando una posición y tener el poder después del Señor en segundo lugar y en tercer lugar. Ellos, aunque que habían llegado a creer que el Señor iba
a resucitar y sentarse en su gloria, buscaban posición, buscaban aplauso de este mundo, tal como los gobiernos de este mundo. Y la respuesta que el Señor Jesús les dio nos da a nosotros una gran enseñanza. El Señor les dijo a sus discípulos: ustedes no saben lo que piden. Y les hace la pregunta: ¿pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le respondieron: sí podemos. Jesús les dijo: la copa que yo bebo beberán y serán bautizados con el mismo bautismo que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino para aquellos para quienes ha sido preparado por el Padre. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Posiblemente ellos también deseaban lo mismo. Los discípulos hicieron esta respuesta sin estar totalmente conscientes de todo lo que implicaba. Jesús les pregunta si estaban dispuestos a identificarse ellos con los sufrimientos de Cristo, que es el bautismo, y beber la misma copa de sufrimiento también. Al leer nosotros en el libro de Hechos 12:2, dice que Herodes manda a matar a algunos de la iglesia, incluyendo Jacobo. Y luego también Juan fue exilado a la isla de Patmos. Las posiciones, entonces, están dadas por aquellos que ha sido preparada por el Padre. Dios tiene un plan entonces para cada uno de nosotros. La enseñanza de la humildad para ser grandes es importante. En los gobiernos de este mundo, los gobernantes se enseñorean de ellos, pero en el reino de Dios, el que desea ser grande será el servidor de todos. Lucas 14:11 nos dice de esta forma: porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humille será engrandecido. Jesús nos modela entonces cómo ejercer un liderazgo y cómo servir. Les dice, llamándolos, nos dice nuestra lectura de Marcos, llamándolos junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desea llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Más tarde, Juan lo dice en Juan 13, cuando el Señor se pone a lavar los pies de los discípulos, siendo el Maestro y Señor, se humilla. Jesús no vino entonces a servir, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por nosotros. Él lo hizo con gozo, con determinación, viendo adelante lo que iba a suceder, la salvación de todos nosotros, la salvación que nos daría y la posición que Él tiene en este momento. Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él tiene un nombre que está sobre todo nombre. La motivación entonces de servir a Dios no debe ser por buscar posiciones o buscar nombre entre los hombres, sino debe ser con el deseo de servir a los demás, de servir a Dios por amor a Dios y por amor a los demás. Y como resultado vamos a ver una bendición aquí, y en la eternidad vamos a ver recompensas. Entonces Jesús nos modela aquí con su ejemplo. Él dio su vida con humillación por nosotros, por amor a nosotros, con el propósito de salvarnos y de glorificar al Padre. Que Dios nos bendiga en este momento. Entonces, espero que esta reflexión sea de edificación, de bendición para tu vida espiritual. Te invito a que puedas compartir esta enseñanza
y que nos des un like. Te invito a que puedas escuchar los anteriores y que nos sigas en los que vamos a ver en el futuro. Y si no te has inscrito, te invito a que te inscribas haciéndole un clic a la campanita de notificaciones.